Hola, ¿cómo están? Yo soy Nelly Cuadros y esta es una edición más de Rescatemos Valores y siempre, por supuesto, por PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Queremos recordarte, por supuesto, que este programa se produce en coordinación y en coproducción del portal La Abeja y la Coordinadora Republicana. Queremos invitarte a que puedas acompañarnos en toda la programación de PBO las 24 horas del día. Estamos disponibles en cable a nivel nacional. Encuéntranos en Claro, Cable Futuro, Cable Más, Econocable, Cable Club, Evelyn Sac, Supercable, Cable Mundo Perú, Cable Red. En Huancayo estamos en Impecable, USA Red, Cable Tacna y muchísimos cables en todos los rincones de nuestra patria. Por supuesto, el interés y el entusiasmo de este programa, Rescatemos Valores a través de PBO, además la radio con fe, es nuestra intención, pues siempre reiterar y conversar juntos, reflexionar sobre los temas de educación, sobre los temas de valores, de política, de historia y un poquito hacer el análisis, no solamente una crítica de nuestra realidad nacional desde el punto de vista político, sino dar un paso más profundo, hacer una reflexión más, más intensa, más interesante, junto con ustedes, por supuesto, acerca de las motivaciones de nuestros jóvenes en la actualidad. ¿Qué piensan nuestros jóvenes? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo se relacionan nuestros jóvenes con la política, con la economía, con la cultura, con la educación? Y en ese tema, por supuesto, esta denominada corriente de opinión que se da en los últimos tiempos, que se difunde mucho a través de las redes sociales, es hablar de las generaciones juveniles. ¿Qué es esto de las generaciones de los jóvenes? Se habla de los millennials, de los centennials, de la generación X, generación Z, de la generación de cristal. ¿Qué es todo esto y para qué nos interesa conversar al respecto? Por eso hemos invitado el día de hoy a alguien que es autoridad en el tema. Él es coach Pablo Martínez. Él tiene estudios de filosofía y teología, además maestría en antropología con mención en investigación acerca de los jóvenes. Bienvenido, muchas gracias Pablo, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué es esto de las generaciones juveniles que mucha gente no lo entiende y por qué es importante entender cómo piensan, cómo sienten y cuáles son los intereses de nuestros jóvenes en un mundo donde las redes sociales es una vorágine que va a una velocidad muy alta y donde hay mucha información cargada para que nuestros jóvenes pues estén informados? Muchas gracias, Nelly, por la invitación a tu programa. Y efectivamente, mira, siempre a través de la historia se van denominando, digamos, las generaciones de acuerdo al periodo que vivieron, ¿cierto? Si miramos hacia atrás, la generación, digamos, que aún están vivos, que son los mayores, es la Baby Boom, que se denomina así porque son los que nacen posguerra. Entonces hubo como un boom de nacimientos después de los años de las guerras. Entonces por eso que se le llama Baby Boom, que sería la generación más antigua, la que ya nos está dejando. Luego viene la generación X, Z y luego las que tú nombraste, ¿no? Millennials, que todavía no se terminan de definir porque tiene que pasar, digamos, un tiempo en la historia para que podamos mirar hacia atrás y ver. O sea, va a haber una generación pandemia, me imagino, ¿no? Que va a haber una generación que fue a la que le chocó más duramente la pandemia, ¿sí? Porque el 2020 se nos cambió la vida a todos y cambiamos la forma de mirar el mundo. Está lo que tú decías también, esta generación que le dicen, que tiene que ver ya desde después de los millennials, los centennials, los que tienen que ver con la generación de cristal, esta generación que se ofende rápido, que no resiste mucho, que evitan el sufrimiento, que evitan el dolor. Mira, justo mi tesis de filosofía
versaba sobre el tema de la muerte a través de la historia. Y cuando uno mira la muerte a través de la historia, nos vamos dando cuenta de que hoy día estamos en un mundo en que no ve la muerte. Si tú vas a estos lugares donde te venden, digamos, el lugar donde vas a descansar en el futuro, nunca te dicen la palabra muerte. Siempre te dicen para ese momento, en el momento en que se tenga que despedir, para que estén preparados. Entonces, pero eso refleja un poco lo que vive hacia abajo, o sea, una generación de la anestesia, donde no hay dolor. Todo tiene que ser sin dolor. Entonces, cuando nos acostumbramos a que todo es sin dolor, que todo es sin sufrimiento, en el fondo falta algo esencial, que es disciplina. Y fortaleza. Claro, en realidad, y eso te da fortaleza, disciplina. Mira, nosotros vemos, yo siempre lo digo, le pongo un nombre, digo, la generación del instantáneo, la generación del café instantáneo. Porque hoy día... Los que quieren todo ya en el momento. Claro, el microondas. De alguna forma, o sea, todo la es rápido. Es todo rápido. Entonces, donde no hay una construcción. Entonces, por eso vemos también cómo porulan en distintos lugares chicos que a veces en mi consultora me toca todos los días conversar, vienen chicos, y muchos chicos que dicen, no, pero ¿para qué voy a estudiar en la universidad? Y más, me ponen de ejemplo, me dicen, oye, pero si Mark Zuckerberg, Bill Gates nunca ni terminaron las carreras en la universidad. Claro, a los que les pasó eso, brillante. Pero tampoco, o sea, si uno va a las vidas de ellos, ¿cuáles son las dos últimas generaciones de jóvenes para identificarlos de acuerdo a esta clasificación? Bueno, los millennials y los centennials serían oficialmente, digamos. Okay. Ya, luego, entre los dos hay uno que se le denomina generación de cristal porque es la generación que se ofende rápido, pero como te digo, o sea, ¿cuántos años tienen los de estas generaciones? ¿Entre qué año y qué año tiene? Más o menos, mira, los millennials son los que hoy día tienen ya de 35, digamos, 25, entre 35, 25, entre 25 y 30 años. La primera años. etapa de la juventud, que son de los 18 años. No, ya serían menos, ¿no? centenias, es la generación ya que nació con el celular en la mano. Es muy importante, Pablo, entender el comportamiento, digamos, de nuestros jóvenes en una realidad actual, sobre todo en el Perú, donde los conflictos sociales y políticos son permanentes, ¿no? Prácticamente los 3 últimos años el Perú ha atravesado crisis de índole, bueno, por la pandemia, por supuesto, pero también un fuerte movimiento social desde la política. ¿Cómo han respondido nuestros jóvenes peruanos? Porque es importante entender a los jóvenes, porque podemos identificar y comprender las motivaciones de su comportamiento, cómo se relacionan los jóvenes con la política. Hoy por hoy, cuando a un joven tú le preguntas, a un joven de la universidad o del colegio, qué piensa, por ejemplo, sobre la política peruana, la respuesta es muy brutal, de un rechazo contundente. Y tienen alguna razón, por supuesto. Sí, claro, pero independiente de eso, hay un tema, y voy a ser políticamente incorrecto, porque los jóvenes realmente no, o sea, ha venido no tienen buenos ejemplos, digamos, claro, en nuestro país. Definitivamente. Punto uno. En segundo lugar, los han venido formando, digamos, y leen y ven contenido en YouTube y que no siempre es comprobado. O sea, tú ves o hacen análisis histórico de periodos que no vivieron y rechazando tal vez o aprobando, pero sin haberlos vivido y ni siquiera haber estudiado bien. Porque tú, para estudiar historia, uno tiene que leerse todas las partes de y la historia recién se comprende casi 70, 80 o 90 años después. Porque tú no puedes hacer un juicio de valor del año pasado. ¿Cómo entendemos a los jóvenes que en estos últimos tiempos quieren todo al momento? No han desarrollado la capacidad, la virtud de la paciencia, la virtud de la responsabilidad. Hay una falta total ¿Cómo es la relación de los jóvenes con la educación, por ejemplo? Hay una falta total de disciplina, y hoy día también la educación, o sea, no ha ido, creo, avanzando al ritmo que ha avanzado la tecnología. Yo veo muchos chicos que a veces llegan abrumados, dicen, oye, me están haciendo aprender a leerme, no sé, o a conocer 10.000 páginas de un libro. Y dicen, ¿para qué me sirve la historia? ¿Para qué me sirve saber de geografía? ¿Para qué me sirve saber? No, todo te sirve. De hecho, la historia siempre, hay una frase que me acuerdo de haberla escuchado cuando estaba en el colegio, que decía, los jóvenes tienen esa para poder comprender el pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Mira, si no sabemos historia y si no
Y repito, pero analizar la historia bien, o sea, porque leer historia de 20 años atrás y hacer un juicio es temprano. Claro. El mundo avanza mucho más. Es hacer una reflexión, claro, un y leer todos los puntos de vista, entender. no se ve, entonces muchas veces los van, digamos, a través de la prensa, de lo que dan las noticias, los medios de comunicación, han ido formando en antivalores, diría yo, ¿no? En antivalores, o sea, mira las últimas películas de Disney no han tenido mucha, no les ha ido muy bien, ¿no? Claro. Porque estaban metiendo temas digamos, de ideología de por género. supuesto. Y que no tiene nada que ver con la realidad, o sea, con lo que vivimos. O sea, y tenemos políticos preocupados y haciendo inversiones, y te lo digo esto en Perú, en Latinoamérica, en el mundo, inversiones gigantescas en informar a los chicos para que entiendan a una minoría que no la debemos rechazar, evidentemente, pero o sea, ¿por qué en eso y no gastar a lo mejor en historia, no gastar en que aprendan bien, digamos, lo que tú decías, no, geografía, que aprendan bien, digamos, otras ciencias, ramas o del aprendizaje de las que ciencias son y de mucho las más importantes que esa. Y otra cosa importantísima, o sea, hay que también formarlos en la disciplina, formarlos en el esfuerzo y en los valores, y que en la vida, claro, en los valores, y que en la vida las cosas cuestan, ¿no? Que las cosas no son instantáneas, pero nos hemos acostumbrado a que todo es instantáneo. Entonces, papá, dame, y le dan, papá, quiero esto, y le dan. Entonces, mira, la generación, todos los que tenemos más de 40 años, luchábamos, salimos, estudiamos en la universidad, nos queríamos comprar algo, ¿cierto? Entonces los chicos ni siquiera piensan en que se van a comprar algo, porque dicen, no, voy a heredar. Y en verdad, o sea, ni siquiera, y tú lo ves, no, me voy a dedicar a viajar, ¿para qué voy a juntar dinero? ¿Para qué? Y hay una cosa, o sea, también dentro de esta generación, de lo que se les denomina generación de cristal, digamos, que esto que se ofenden rápido, ¿cierto? Que no puedes decir... Que son altamente sensibles, que sí, no tienen claro, valores, pero podemos decir en todo caso que en nuestro país, regresando a nuestra realidad nacional, que los jóvenes actualmente están desafectos o alejados de los valores que han sostenido a nuestra nación, los valores, la familia, la cultura, el patriotismo, todo eso los ha alejado. Sí, y algo importantísimo. ¿Cómo es la relación de nuestros jóvenes de estas tres últimas generaciones con los valores, con la familia y con los, digamos, con los valores patrios también? Mira, no hay valores. Ayer veíamos en las noticias, ¿cierto? Siendo el Día de la Bandera, o sea, que de repente, o sea, salías a hacer una encuesta, del valor del nadie patriotismo. Sabía qué es lo que es, pero mira, más allá del valor, eso tiene una importancia psicológica y psiquiátrica, porque en el fondo los seres humanos, aparte somos seres gregarios, o sea, necesitamos estar con otro, el desarraigo necesitamos también, pertenencia, necesitamos estar arraigados a algo, claro. Y el primer arraigo es la familia. Entonces cuando empezamos a vivir una sociedad que no enfoca a la familia, mira, yo siempre digo, me preguntan a mí muchas veces, me dice, oye, pero ¿por qué hace 20 años no habían coach? Yo siempre digo, mira, ¿cuál es el cambio más importante que ha tenido el ser humano en los últimos 200 años? O 100, digamos. ¿Y sabes cuál ha sido ese cambio? No han sido las comunicaciones. Pues nos comunicábamos desde que... Siempre había comunicación. Siempre ha habido comunicación. Claro. El cambio más importante que ha tenido el ser humano es la esperanza de vida. Y mira, eso lo puedes comprobar porque te vas... dar una vuelta en el cementerio Presbítero Maestro del Ángel y te pones a ver la fecha. Y una vez hice el ejercicio, con 2 chicos los mandé y me anotaron de 200 tumbas la fecha de nacimiento y muerte. Y solamente 8 personas superaban los 50 años. 8. Entonces, claro, no había un tiempo como para cuestionarse, para estar en la mitad de la carrera y decir, ahora me cambio de carrera. No, ibas haciendo así, terminabas la universidad, te casabas, tenías tus hijos. Con las justas alcanzabas a ver un nieto y se te acababa la vida, ¿no? Se acababa la vida. Entonces hoy día con esto de que como la esperanza de vida es más larga, vemos a mucha gente a los 40 años reinventarse, ¿cierto? Que estudia una cosa y termina siendo otra, ¿no? Yo estudié filosofía porque me gustaba mucho la enseñanza, pero hoy día trabajo en esto de coach para jóvenes, esta consultora, me metí mucho en el tema de salud mental, trabajo de la mano con psicólogos, psiquiatras, entonces, y he ido cambiando. ¿Pero por qué? Porque entonces me hace feliz, ¿no?
Por supuesto. Y eso mismo pasa también con la familia. Antes te casabas. ¿Y cuál es el rol de los padres de familia? El rol de los padres de familia para, con ese rol primigenio por naturaleza, por excelencia que han tenido, de estar atentos, de acompañar en la formación mental, en la formación de valores, en estar atentos a qué piensan, qué sienten, qué quieren sus hijos. Hoy por hoy, ¿cómo es esa relación? De alguna forma han dejado a sus hijos y a los jóvenes al acecho de la información que hay en las redes sociales. Claro, y por ahí, perdona que termine, y por ahí que son presos fáciles de estas ideologías que se han metido en la academia, en los colegios, en las redes sociales. ¿Cuál es el rol de los padres de familia y qué tienen que hacer? Bueno, no tenemos, digamos, el derecho de decir qué tienen que hacer los padres de familia, pero gran responsabilidad que les toca en estos tiempos donde la vorágine de las redes sociales ha atrapado el tiempo y por lo tanto el pensamiento y el sentimiento de nuestros jóvenes. No, creo que tenemos toda la labor de decir y criticar y decirle a los padres de familia que cuando tú traes una vida al mundo, ¿cierto? Hay una gran responsabilidad. Hay una responsabilidad que se te adquiere desde ese momento y esa responsabilidad muchos padres en el fondo hoy día la eluden, se van. O sea, hay una observación de que lo hubo anteriormente, ¿no? Del placer por el placer. Entonces empezaron han llegado muchos niños que no llegan dentro del contexto de una familia. Entonces, evidentemente, los tenemos que entender, comprender, acoger, ¿cierto? Pero la labor fundamental de la formación en valores viene de la familia. Yo siempre cuento que me tocó hacer un taller una vez de valores en una empresa minera y estaba en la ciudad de Arequipa. Me acuerdo en una calle, no me acuerdo el nombre de la calle, pero en una calle y había los letreros de los colegios y todos los colegios decían experto en matemáticas, ¿verdad? Con valores. Y en todos los letreros de los colegios decía formamos a tu hijo con valores. Y yo después termino y digo, oye, esto es una cachetada a la sociedad. O sea, le están diciendo, mira, como tú no lo pudiste formar en valor en tu casa, tráelo acá al colegio y nosotros veremos qué hacemos, ¿no? Entonces, pero la formación en los valores es en la casa y es a través del ejemplo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, tus acciones suenan tan fuertes en mis oídos que no me dejan escuchar lo que dices. Entonces muchas veces podemos decirle a nuestro hijo, mira, es importante la verdad, es importante, pero nos ven que mentimos, nos ven que nosotros hacemos lo contrario y en el fondo eso es lo que educa y eso es lo que van a copiar. Y si vemos esta generación hoy día, sí, es una generación, sobre todo, mira, los chicos de cristal, es una generación descuidada, o sea, es una generación que le falta afecto. Mira, ¿Cómo van a ser, Pablo, esos jóvenes de estas 2 o 3 últimas generaciones? ¿Qué clase, qué perfil de ciudadanos van a ser en la sociedad en el futuro de acá 10 a 20 años? Porque van a ejercer ciudadanía en todos los roles, como profesionales, como padres de familia, como políticos, como autoridades, como empresarios. ¿Cómo va a ser su desempeño en la sociedad y cómo va a influir eso en generar una nueva, digamos, cultura en la sociedad? ¿Qué clase de sociedad vamos a tener en el futuro? Es bien complejo verlo y yo creo que van a ir surgiendo, digamos, así como surgió el coach, van a tener que existir mentores porque hoy día estos chicos le rehuyen mucho al compromiso. Entonces, si tú ves, de hecho, uno puede hacer un estudio, hace 30, 40 años atrás una persona renunciaba a la empresa que trabajó toda la vida. Hoy día en promedio alguien que termina un MBA, en promedio, hace 10 años trabajaba en 3 o 4 lugares. Hoy día la cifra actual es entre 8 a 9 trabajos. Entonces no hay continuidad. Entonces va a tener que existir algún profesional que haga esa conexión de tiempo. Porque finalmente el tiempo es lo que te fundamenta, te genera disciplina, es la constancia. Entonces como no hay constancia, me imagino que en las generaciones futuras van a necesitar profesionales que se aboquen a eso. Y otra cosa también con esto de la inteligencia artificial, con el tema de todo lo que va surgiendo en cuanto a tecnología, empieza a haber mucho más tiempo libre. ¿Se puede decir que vamos a tener una sociedad con menos valores, más quebrada, menos cohesionada, menos solidaria, menos comprometida con la familia, con los valores nacionales? ¿Qué clase de sociedad vamos a tener en el futuro? Sí, pero finalmente... ¿Y cuál va a ser el ánimo, digamos, la cultura que se traduce a la psicología individual? Al final, cuando es mayoritaria, ya se genera una cultura colectiva. ¿Cómo va a ser la cultura colectiva en el futuro? Va a ser
es bien difícil aún poder predecir, porque mira, también vamos a tener el efecto de estos 2 años de pandemia, que cambió el mundo completamente. Entonces es bien difícil predecir qué es lo que va a pasar, digamos, en 20 años más. Eso se va a ver en 20 años más. Pero no es tan difícil, ¿no? Lo que ya podemos vislumbrar es que efectivamente va a haber una sociedad, a lo mejor no sin valores, sino que donde los valores van cambiando. Van a ser muy ya no va a ser tan importante el valor a lo mejor de la familia, sino que más bien el valor del individuo solo. Pero finalmente siempre la historia también es pendular, va como que hacia un lado y ahí vuelve. Y vuelve a rescatar esos valores, digamos, tradicionales, los valores que nos arraigan a la nación, el valor de la familia, el valor de la fe, que es muy importante, que es más allá de la religión, el valor de la fe, que es parte de nuestra cultura, que más allá de ser católicos o evangélicos, la cultura de fe, por ejemplo, en nuestro país es tan importante porque allí también se forman los valores, porque te inculcan a estar conectado a tu espíritu, a la familia, a tu patria, ¿no? Exacto. Entonces todo eso se va diluyendo en el tiempo. La fe es inherente al ser humano, o sea, nacemos creyendo. Pero mira, te iba a dar un dato justo previo que tú dijeras que tiene que ver con la fe y este tema de que la vida del hombre es pendular, o sea, a veces vamos por un extremo y después volvemos al otro. Mira, leía ahora, hace unas semanas atrás, un estudio de las vocaciones religiosas. ¿Y sabes cuál es el país del mundo per cápita que tiene más vocaciones religiosas en la actualidad? Holanda, Países Bajos. Y donde uno mira y a la vez se pregunta, dice, ¿cuál es el país que tiene mayores libertades? Y que no diría libertades, sino que libertinaje, ¿no? Porque te permiten el consumo de marihuana, si consumes cocaína ya normal consume, si es para todo. Entonces, donde permiten como que todo, donde está prácticamente todo permitido, la forma que los jóvenes de esa sociedad tienen de ser rebeldes, en el fondo siendo religiosos. Claro. No sé si me dejo entender, entonces por finalmente se va generando, va a pasar eso también. Y es lo que va, si uno hace un estudio así mirando hacia atrás las sociedades va a pasar lo mismo. Esperemos que luego de esta generación va a venir una generación mucho más comprometida con la política, porque igual el ser humano es un ser político, somos seres políticos, o sea, todo es política. Y claro, la política a veces personajes, ¿no? La han ensuciado tanto que hacen que nuestros jóvenes hoy miren y digan, no, la política es una porquería, meterse ahí es para delincuentes, o sea, pero no es así. O sea, la política nace en Grecia como para poder organizarnos mejor como para ciudad. Vivir mejor como sociedad. Claro, de polis, ¿no? De ahí viene de la poli griega, de ahí viene la palabra política, era la forma en que nos podíamos organizar mejor para tener una mejor convivencia, que en el fondo es lo que nos infunde como seres humanos, que somos seres gregarios que necesitamos vivir con otros. Entonces, y como necesitamos vivir con otros, necesitamos reglas de convivencia, necesitamos valores. Y necesitamos desarrollarnos dentro de una sociedad que cada vez... Muchas gracias, Pablo, gracias por compartir esta reflexión con nosotros el día de hoy y compartirlo también con los padres de familia, con los jóvenes, llamarles un poquito, invitarlos a analizar y a entender lo que está pasando en nuestra sociedad. Vivimos en tiempos donde las redes sociales, ahora con la inteligencia artificial, todo tiene una velocidad tremenda y el ser humano hoy por hoy, los jóvenes se sienten impotentes a no poder corresponder a esa realidad tan exigente, competitiva, meritocrática y pues por ahí paralelamente, por la ventana, también se meten paralelamente las ideologías de género, ideologías del relativismo, estas ideologías de las nuevas izquierdas de del siglo XX, por ejemplo, y casualmente hablando de eso, no hemos hablado algo que me ha llamado mucho la atención, que es la generación idiota, que es el título del libro, además de Agustín Laje, gran amigo nuestro, donde no deja de tener la razón. Nuestros jóvenes hoy por hoy están viviendo una realidad muy complicada. Es por eso que los padres de familia tienen que estar más atentos y corresponder a ese rol innato que les ha dado
Dios y la naturaleza misma, de ser responsables, de acompañar en la felicidad, en la armonía, en la paz, en el conocimiento, en la formación de valores de sus hijos. Y es motivo pues de este tema para tratar de entender qué pasa por la mente de nuestros jóvenes en estos tiempos, cómo es su relación con la educación, con la política, con la cultura, con la economía, con la tecnología, cómo es su relación con los valores, cómo es su relación con el conocimiento y cómo es su filosofía de vida. No solamente juzgarlos, sino entenderlos, acompañarlos y tratar de forjar en ellos pues valores, que es lo que nos interesa, que es lo que sostienen a nuestra nación. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es un tema muy interesante para que todos los padres de familia estén atentos a lo que consumen nuestros jóvenes por las redes sociales y también al contenido que reciben en las universidades, en las academias, en los colegios. Estemos atentos porque serán ellos los futuros ciudadanos que tomen las decisiones importantes de nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hemos querido hacer juntos esta reflexión. Te invito, por supuesto, a que nos sigas en todas las plataformas digitales de PBO Radio, de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Estamos además en todos los rincones de nuestra patria, en diversas cable operadoras a nivel nacional, desde la costa, la sierra, la selva. No hay un rincón donde no tengamos la oportunidad de juntos poder hacer estas reflexiones, estos debates, compartir los temas que nos interesan, por supuesto, respecto a la educación, la familia y los valores. Muchísimas gracias. Yo soy Nelly Cuadros y esto fue una edición más de Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. En el Perú, el 48% de la basura que producimos termina en los más de 1.500 botaderos que existen a nivel nacional. Por eso, desde 1994, en Petramás empezamos el gran factor de cambio desde el Perú. Somos una empresa privada que ha traído salud, bienestar y una reducción masiva de gases de efecto invernadero, evitando que más de 5 millones de toneladas de CO2 sean expelidas al medio ambiente. Todo a favor de nuestra lucha contra el cambio climático. Contamos con los más grandes proyectos del Perú y Latinoamérica, como nuestras 2 plantas procesadoras de residuos, nuestras 4 termoeléctricas y nuestros 2 mecanismos de desarrollo limpio. El cambio en Lini Callao ya es una realidad. En Petramás seguiremos trabajando por un medio ambiente libre de contaminación, haciendo realidad el milagro tecnológico de generar energía renovable a partir de la basura. Está viendo PBO. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petramás, en apoyo a la municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Se va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, en la cual va a concluir en la altura del río Rímac. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes. Está viendo PBO.
Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único, impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO.